Las palabras más repetidas son angustia, incertidumbre, miedo, soledad, prisa, agobio, dolor, tristeza, ¿no? Es decir, la forma en la que mucha gente proyecta el futuro mirando los presentes que estamos viviendo genera una enorme angustia y una enorme incertidumbre, ¿no? Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista española. Bueno, yo creo que en este momento muchas personas hablamos de crisis de civilización, crisis civilizatoria, porque en la sociedad existen una serie de problemas, una serie de rasgos que nos hacen tener que hablar así. No nos encontramos solo ante una crisis ecológica, o una crisis social o una crisis política, sino que todas ellas se mezclan. A veces hablamos de policrisis en las que todas las dimensiones están conectadas, ¿no? Por un lado, tenemos una profunda crisis ecológica, que no es algo que le pasa a la naturaleza como si fuera algo externo a nosotros y nosotras, sino que lo que pone en manifiesto es que la trama de la vida de la que formamos parte está cambiando, ¿no? Podríamos hablar de las cuestiones climáticas, pero también del declive de las energías y de los minerales, de muchos minerales de la Tierra. Podríamos hablar de la pérdida de biodiversidad, podríamos hablar de las cuestiones que tienen que ver con el agua o los suelos, y todo ello, insisto, no es algo que le pase a la naturaleza, sino que nuestras formas de producir, nuestras formas de vivir, el aire que respiramos, el agua que bebemos, está directamente vinculada a esa tierra que se encuentra en crisis, ¿no? Además, hay múltiples problemas que tienen que ver más con lo que se suele denominar crisis económica y que afectan integralmente a la vida de las personas, ¿no? La precariedad, la desigualdad, las migraciones forzosas o las dinámicas violentas de las guerras que estamos viendo en este momento tienen que ver con esa crisis ecosocial y afectan integralmente también a las personas, ¿no? Y luego yo creo que hay una profunda crisis también porque hay una especie de guerra contra digamos, los vínculos y las relaciones entre personas, ¿no? Es decir, las personas que somos radicalmente interdependientes entre nosotras nos encontramos con que las formas de organizar la vida en común y las tensiones políticas que se producen están quebrando en buena manera o están poniéndole muchas trabas a esos vínculos y relaciones. Y hablamos mucho de cómo las personas se encuentran en unos momentos en los que las sociedades se individualizan de una forma tremenda, cuando más hostil precisamente es la vida, más vínculos y más relaciones potentes necesitamos para poder sostenernos, ¿no? Eso hace que haya muchísima gente que se encuentra en una situación de profundísimo malestar, de tristeza, de agobio, de impotencia, que muchas veces se enuncian como si fueran problemas de salud mental, cuando en mi opinión son reacciones tremendamente sanas a un mundo, a una política y a una cultura que sí que están enfermos. Bueno, yo creo que sobre todo las miradas ecofeministas lo que hacen es partir de una reflexión sobre las necesidades humanas, ¿no? Es decir, reflexionar sobre qué necesidades tenemos los seres humanos, qué es lo que hay que satisfacer para que la vida pueda ser una vida que merezca vivirse. Y cuando digo que sea una vida que merezca vivirse, tengo clarísimo que solamente cada cual es quien puede decir si merece o no ser vivida la vida que vive. Nadie puede opinar por el resto, ¿no? Y tenemos necesidades que tienen que ver con la vivienda, necesidades que tienen que ver con una alimentación suficiente y de calidad, necesidades que tienen que ver con las relaciones, con los cuidados, que además son diferentes en cada momento del ciclo vital.
Hay necesidades que tienen que ver con la participación, con la movilidad, es decir, necesidades humanas que de no estar cubiertas la vida o no es posible o simplemente es una vida precaria, ¿no?, cuando no están cubiertas. Las miradas ecofeministas lo que hacen es centrarse mucho en esas necesidades y mirar cómo resolverlas colectivamente y cómo resolverlas colectivamente en el marco de un planeta que está translimitado. Por tanto, a mí me parece que algunos ejemplos de políticas claves tendrían que ser las que tienen que ver con la vivienda, es decir, no hay cosa que genere más malestar que no tener vivienda o no poder independizarte si eres joven y no te puedes ir de casa de los papás, o tener que verte obligado o obligada a vivir en un piso compartido cuando no se quiere vivir en un piso compartido o no se quiere vivir compartido con determinadas personas. O sea, para mí el tema de la vivienda es absolutamente clave, igual la angustia de perder la que tienes, es decir, desahucios, no poder pagar los alquileres, no poder pagar hipotecas, ¿no? A mí la política de vivienda me parece que es clave, ¿no? Por otro lado, el tema también del modelo urbano cuando se vive en ciudades. Es decir, las ciudades son tremendamente hostiles. Entonces, una política urbanística que de alguna manera premie o establezca, por así decir, la prioridad, digamos, de la cercanía, y cuando digo la prioridad de la cercanía me refiero a que aquellas cosas que necesitamos para estar vivos, uno no tenga que recorrer muchísimos kilómetros cotidianamente, me parece que es clave para el bienestar de la gente y me parece que es también clave para el propio planeta, porque cuando todo está lejos se necesitan también enormes cantidades de combustible fósil para poder desplazarse y demás, ¿no? Creo que lo que tiene que ver con la salud pública, lo que tiene que ver con la sanidad pública, me parece que son también cosas centrales, teniendo en cuenta que probablemente también haya que hacer una profunda reflexión sobre cómo está organizado lo público. Es decir, muchas veces lo público reducido a lo estatal no sirve para resolver bien las necesidades de la gente, hay que pensar más en algo público en donde la intervención de las personas concretas y su protagonismo es clave, ¿no? Luego, esto no sé si tiene que ver tanto con el contexto de acá, pero yo lo digo porque por el nuestro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las leyes de extranjería es absolutamente fundamental. O sea, hay muchísimas migraciones forzosas y lo que está sucediendo en el contexto europeo, sobre todo con las políticas de una ultraderecha que de alguna manera trata de edulcorar los problemas y no centrar la mirada en cuáles son los problemas estructurales y que lo que hace es crear chivos expiatorios, que en muchos casos son personas extranjeras, me parece que es también fundamental, ¿no? En definitiva, yo creo que es todo el marco de políticas que tiene que ver con la cobertura de las necesidades básicas desde la conciencia de que lo hacemos en un planeta Tierra que tiene límites que ya están traspasados. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista española. La crisis ecosocial está, yo creo que en el corazón de las situaciones de malestar y de problemas de salud mental que atraviesan muchas personas. Yo he tenido la oportunidad en los últimos 2 años de participar en talleres en donde hay muchas personas que se unen y dialogan y debaten, personas comunes, para pensar en cómo afrontar la crisis ecosocial, ¿no? Y una de las primeras cosas que hacemos después de haber compartido unos diagnósticos mínimos es hacer el ejercicio de que estas personas pasen el diagnóstico por el cuerpo, es decir, cómo vives cotidianamente esta situación. Las palabras más repetidas son angustia, incertidumbre, miedo, soledad, prisa, agobio, dolor, tristeza, ¿no? Es decir, la forma en la que mucha gente proyecta el futuro mirando los presentes que estamos viviendo genera una enorme angustia y una enorme incertidumbre, ¿no? Lo vemos de una forma muy clara en los niños y niñas, en las personas más jóvenes, con esto que se ha llamado ecoansiedad, que a veces es incluso futurofobia, tienen miedo al futuro, ¿no? Y en otras personas con unas formas de vida en las que el miedo al desempleo o el miedo a no tener casa
están generando muchísimos problemas. O sea, las consultas médicas están llenas de personas que lloran, de personas que sienten tristeza, de personas que sienten miedo o se sienten enfermas de cuerpo, por así decir, y cuando se rasca y vas al corazón de la enfermedad, lo que sucede es que, claro, que habitan un mundo enfermo, ¿no? Y en un mundo enfermo nadie puede estar sano. A ver, yo creo que la ultraderecha del mundo, yo creo que no es que cree la crisis ecosocial, aunque obviamente digamos, responde a unas lógicas de organización de la economía que le son muy favorables, ¿no? Pero sí que la utiliza. O sea, yo creo que la ultraderecha está encontrando un nicho importante de voto precisamente en ese malestar, ¿no? Son malestares que tampoco ha atajado muchas veces unas izquierdas progresistas que no abordan los problemas, que no los nombran, pero me parece que sí que los utiliza. O sea, la ultraderecha lo que hace es estimular todos esos sentimientos, yo no diría negativos, porque son sentimientos que tenemos las personas, emociones que sentimos las personas y que en muchos casos tienen una base bastante real para que hayan surgido, ¿no? Pero sí que creo que los nombran, los atizan, los estimulan y luego lo que hacen es darle la vuelta y proponer como soluciones o señalar culpables que no tienen nada que ver en el fondo con los problemas. Entonces creo que esa situación de angustia o esa situación de incertidumbre es muy aprovechada por la derecha y la ultraderecha. Es curioso que una buena parte de las ultraderechas son negacionistas del cambio climático, son negacionistas de un montón de problemas que tienen corte ecosocial, ¿no? Pero luego esa angustia la retuercen y la vuelcan, la terminan volcando sobre personas que no tienen ninguna culpa, ¿no? Y prometen además pasados espectaculares y pasados gloriosos que en realidad nunca existieron. Es decir, la ultraderecha yo creo que lo que hace es a partir de ese dolor generar nostalgias, falsas nostalgias de pasados que en realidad nunca existieron, pero que de repente se construyen como una especie de utopía retroactiva o de retroutopía que opera para mucha gente, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, la comunidad y la construcción de una comunidad sólida, de una densa red de relaciones entre seres humanos y con la propia trama de la vida, yo creo que es una cuestión clave a la hora de afrontar, no solamente de afrontar los malestares, sino de resolver los problemas estructurales, ¿no? A mí me parece que es importante y que precisamente como que recuperar o generar una conciencia de pertenencia a la trama de la vida y también de pertenencia a la comunidad es absolutamente central. Primero, porque creo que muchos de los problemas que atravesamos, sobre todo si hay estados o gobiernos que no tienen la voluntad de resolver cuestiones, creo que precisamente es la comunidad la respuesta que te da cierta seguridad social. Es decir, en muchos lugares al final son los barrios organizados, son las comunidades quienes terminan resolviendo problemas que tienen que ver con la alimentación o con cuestiones básicas, ¿no? O el cuidado de las personas, por ejemplo, que están en una situación de mayor vulnerabilidad, pues redes de cuidados compartidos, espacios donde la gente lo comparte, ¿no? A mí me parece que si a mí me dejan escoger una palabra para señalar un poco los procesos de cambio necesarios, yo diría crear sentido comunitario y en los lugares donde existe mimarlo y cuidarlo al máximo. Bueno, yo creo que las sociedades patriarcales y las sociedades capitalistas se construyen poniendo todo el foco en la vara de medir del dinero y mirando aquello que llaman producción, que es nada más que el crecimiento de los agregados monetarios, y sin embargo obviando todo aquello que sostiene esa llamada producción capitalista, ¿no? Es decir, la producción capitalista tiene una precondición que es la producción de vida. Y la producción de vida se hace dentro de los ecosistemas, se hace en la trama de la vida, eso que se llama naturaleza, de una forma poco adecuada, creo yo, ¿no?
Y la producción de vida también se hace dentro de los hogares y dentro de las comunidades. A las personas se las gesta, se las pare y una vez nacida hay que cuidar esa vida cotidianamente. Es decir, la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente, ¿no? Si la producción capitalista tuviera que pagar lo que cuesta producir la vida, el capitalismo no existiría porque no tendría posibilidad ninguna de generar dinámicas de maximización del beneficio. Es decir, si hubiera que pagar lo que cuesta producir y reproducir la mano de obra, o producir y reproducir eso que se llaman materias primas o los ciclos naturales, el capitalismo no podría existir. Por tanto, el capitalismo es una lógica que se sostiene estructuralmente de una forma patriarcal, de una forma ecocida y también de una forma colonial, porque en esta dinámica de apropiación de bienes han sido los sectores digamos, enriquecidos los que históricamente utilizaron amplios sectores lugares del planeta como si fueran simplemente minas y vertedero a su servicio, ¿no? Claro, la mirada capitalista sostenida sobre el patriarcado y sobre la colonialidad, lo que hace es poner el foco solamente en aquellas cuestiones que le interesan e invisibilizar todo lo demás. Por tanto, el cuidado de la vida, el cuidado de los cuerpos queda completamente invisibilizado y asignado de forma no libre mayoritariamente a mujeres, incluso cuando es un trabajo pagado, cuando se le llama trabajo porque está monetizado, es de los trabajos más precarios y menos valorados de la esfera laboral, ¿no? Y también invisibiliza los ciclos naturales que sostienen la vida y confunde cosas básicas como la producción y la extracción, es decir, los minerales no se producen, nadie produce minerales, lo único que se hace es extraerlos de la tierra, donde ya preexistían, ¿no? Esa confusión entre producción y extracción terminan generando una especie de invisibilidad de los límites y unas redes de explotación de trabajo humano y no humano que permanecen pues, muy inadvertidas en el conjunto de la sociedad, ¿no? Es obvio que nuestro mundo no se sostiene si nadie sostiene cotidiana y generacionalmente la vida, y yo creo que dice mucho de las sociedades el cómo se trata la naturaleza de ese trabajo y a las personas que lo realizan, ¿no? Bueno, la mayor parte de los trabajos que sostienen la vida son trabajos profundamente feminizados, ¿no? Y muchos de ellos, no todos, porque cuando tenemos a lo mejor alguna persona que es médica o especialista de alguna disciplina de la salud, pues a lo mejor ese trabajo no está tan precarizado. Pero los trabajos, por ejemplo, de auxiliares, de enfermeras, las personas que lavan en los hospitales, las personas que están atendiendo a la gente enferma o que cuidan dentro de las casas, porque también una importante, no sé aquí tanto, pero por ejemplo en mi país una parte importante del trabajo a las personas que necesitan cuidados, tanto en temas de salud mental como en temas de salud en general, lo reciben en sus casas. Estamos hablando de atención domiciliaria o, por ejemplo, muchas de las personas que atienden con los cuidados paliativos, ayudando a morir bien a la gente, ¿no? Muchos de esos trabajos son tremendamente precarios, ¿no? Cuando fue la pandemia, en casi todos los lugares tuvieron que hacer una lista de trabajos esenciales, que eran los trabajos que no se podían dejar de hacer, ¿no? Y fue como una especie de verdadera sorpresa para mucha gente, ¿no? El ver que de repente los transportistas no podían dejar de trabajar, que las limpiadoras no podían dejar de trabajar, ni las jornaleras del campo, ni tampoco, obviamente, las personas que estaban trabajando en los hospitales o que atendían a mayores, ¿no? Es como tremendo ver que aquellas personas que realizaban los trabajos que se consideraban esenciales eran también personas tremendamente precarias desde todos los puntos de vista, el salario, pero también las condiciones laborales, los días de vacaciones. En el caso, por ejemplo, del Estado español, muchísimos de estos trabajos eran migrantes, es decir, cómo se conectaban todas esas opresiones distintas sobre los mismos cuerpos, ¿no? Y se vio de una forma muy clara, ¿no? Las potencialidades que tiene ver esto, yo creo que tienen que ver en una parte importante y está habiendo algunos movimientos tremendamente interesantes con la reconfiguración incluso de un movimiento sindical diferente, ¿no?
Allí hay algunos colectivos como Territorio Doméstico, como colectivos de trabajadoras domésticas y trabajadoras de cuidados, que han puesto en marcha una forma de entender el sindicalismo, ellas lo llaman biosindicalismo, ¿no? Que de alguna manera lo que hace es tratar de retejer esa fractura que habla el capitalismo entre el trabajo productivo y lo reproductivo, señalando que en realidad el objetivo de una economía al servicio de la vida debe de tener siempre un objetivo reproductivo y que la producción está al servicio de la reproducción de la vida, no la reproducción de los cuerpos al servicio, digamos, de la maximización de las ganancias del capital, ¿no? También, por ejemplo, allí hemos tenido en el País Vasco, ha habido como 2 procesos de huelga muy potentes, y fueron procesos de huelga que tenían que ver con mujeres que cuidan en residencias de mayores, ¿no? Ellas se colocaron en huelga, tenían una caja de resistencia enorme, la huelga duró algo más de un año y al final la huelga triunfó, consiguieron todo lo que pedían y triunfó sobre todo porque el trabajo de cuidados puede establecer alianzas con las personas cuidadas. A mí esto me parece que es una potencialidad enorme, ¿no? Es decir, estas trabajadoras en las residencias lo que hicieron fue hablar con las personas que residían allí, que estaban en buenas condiciones para poder hablar, y con las familias de aquellas otras personas que por estar demenciadas o no podían mantener esas conversaciones, ¿no? Pero claro, ellas fueron capaces de llegar a la conclusión de que para que un papá o una mamá esté bien cuidado en una residencia o una persona esté ella misma bien cuidada dentro de una residencia, las personas que cuidan han de tener unas determinadas condiciones. Es imposible levantar de la cama a personas viejitas o a personas enfermas o en un centro donde puedan estar ingresadas personas de salud mental, levantarlas de la cama con respeto si las personas que las tienen que levantar están sometidas a un régimen casi de cadena de producción a la hora de poder atender esos cuerpos, ¿no? Muchas personas se quejaban y chillaban, decían que estaban siendo violentadas al ser lavadas y las trabajadoras decían, es que están siendo violentadas al ser lavadas, llevamos un ritmo y una forma que no nos permite de alguna manera hacerlo bien, ¿no? Entonces, creo que una parte importante de esos trabajos feminizados y tiene que ver con el hecho de que si lo trabajamos bien son tan centrales para la vida y es tan evidente que en tanto que una huelga de otro tipo normalmente genera el rechazo de quienes sufren los resultados de esa huelga, en este caso, digamos, al estar atendiendo directamente las condiciones de vida de los propios cuerpos, hay posibilidades de generar un cambio que va mucho más allá de las condiciones laborales y que tiene que ver también con mirar los cuidados y los cuerpos desde otro lugar, ¿no? Esto lo podríamos extender a temas que tienen que ver con la educación, que también es una profesión feminizada, o muchas otras, ¿no? Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista española. Bueno, todas las cadenas de economía popular, porque es economía, o de resolución colectiva y popular de las necesidades en contextos de precariedad son, en primer lugar, básicas para la gente que se beneficia de ellas y participa en ellas, y en segundo lugar yo creo que son laboratorios clave para repensar el sostenimiento de la vida en común de otra manera. En realidad siempre fue así. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en los lugares donde se han instalado protección económica ante el desempleo o pensiones en el momento de la vejez, lo que tenemos que ver es que todas esas cosas no aparecieron milagrosamente porque un Estado los quisiera dar graciosamente, sino que todas ellas son el resultado de luchas previas que en momentos en los que la coyuntura lo permitió, porque la lucha social lo permitió, fueron tomados como laboratorios y trasladados a la política pública, ¿no? Entonces, a mí me parece que es absolutamente crucial. Las redes de cuidados compartidos en los barrios, tanto de mayores como de personas pequeñas, las dinámicas como más
colectivas y comunitarias para atender a las personas que tienen necesidades así especiales, ya sea en tema de salud mental u otros problemas de salud, o la diversidad funcional, por ejemplo, está ofreciendo como formas de organizar. Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en todo un debate que hay donde yo vivo de cómo han de ser las residencias de mayores, ¿no? Mucha gente, muchas veces se montan grandes casas donde se saca al mayor del barrio donde vivió siempre o del pueblo donde vivió siempre, y se está pensando mucho más en lugares mucho más pequeños que ofrezcan un cuidado mucho más situado, en el que la persona no tenga que salir del barrio o del territorio en el que siempre vivió, ¿no? Creo que ofrecen, o sea, la creatividad de la gente y de los colectivos. Podríamos hablar de lo que son las ollas populares o los comedores colectivos, ¿no? Que son, a mí, yo lo admiro mucho. En mi país no hay tanto, y se nota mucho, por ejemplo, cuando fue la Dana en Valencia, que murió tantísima gente. Las personas migrantes latinas que vivían allí rápidamente montaron ollas populares y fueron cruciales en un momento en el que el Estado no estaba pudiendo resolver las necesidades en territorios inundados, ¿no? Y ese conocimiento que estas personas tenían de autoorganización y de resolver las cosas, bueno, fue muy importante para mucha gente que había en el territorio, y fue un momento de decir, ostras, es que estas posibilidades de responder colectivamente ante esto son importantes. Yo creo que son laboratorios de experiencias cruciales que vamos a necesitar muchísimo, porque vamos a tener que resolver necesidades cada vez más intensas y resolverlas además, digamos, con recursos que estén al alcance y bajo el control de las comunidades, ¿no? El modelo, digamos, de economía capitalista tiene una pata fundamental, que es la pata del consumo, ¿no? Y la pata del consumo es clave para que el modelo se sostenga. Y el consumo yo creo que hay que analizarlo en profundidad y en complejidad también, ¿no? Yo me refiero como modelo de consumo al consumo, digamos, forzoso que genera este modelo. Por supuesto, no es consumo, o no es consumista una persona que come todos los días o se transporta todos los días, es decir, las necesidades humanas satisfacerlas suponen ya directamente un consumo, ¿no? Pero el modelo capitalista lo que hace es una cosa muy perversa, y es confundir constantemente los satisfactores con las necesidades. Es decir, es obvio que los seres humanos tenemos necesidades, y el capitalismo lo que hace es confundir los satisfactores con la necesidad de fondo. Nosotras y nosotros podemos tener la necesidad de tener relaciones intensas, de relaciones significativas con personas, de no sentirnos solas, ¿no? Eso es una cosa crucial. Y el capitalismo lo que te dice es que necesitas una operación de cirugía estética, o tal colonia, o tal perfume, o tal producto, porque si no, no vas a poder aspirar a tener el marco de relaciones, vas a ser una persona no querida, ¿no? Esto significa confundir el satisfactor con la necesidad. Lo que significa básicamente es que el capitalismo incrementa el modelo de consumo generando un sistema de insatisfacción permanente. Es decir, para que el consumo no decaiga y sea creciente, es necesario hacer sentir a las personas mal por no tener las cosas que el propio modelo ofrece, ¿no? Yo creo que la industria, por ejemplo, cosmética, es una industria que lo muestra con mucha claridad. Es decir, para meterte en un montón de operaciones que incluso pueden ser peligrosas para tu salud, o para meterte en la compra de un montón de productos que son ultra caros y que muchos de ellos también está dudoso que sean buenos para la salud, tú previamente te tienes que sentir feísima. Es decir, hay una generación permanente de falta de autoestima inducida de forma absolutamente deliberada, para que luego el mercado te ofrezca todo aquello que puede resolver el problema o la insatisfacción que tú tienes. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Ahí todo el mundo corre y trabaja un montón de horas para tener dinero que permita cubrir o adquirir todas aquellas cosas que nos pueden hacer sentir bien, y cuando tú has comprado una, resulta que ya inmediatamente ha salido otra que te hace sentir mal, ¿no?
Es un sistema tremendamente perverso que cuenta además con un aparato de reproducción publicitaria y comunicativa que es brutal y al que se dedican cantidades ingentes de dinero, porque en la televisión o en una radio nadie anunciará un huevo o anunciará una patata, ¿no? Es decir, lo que se anuncia es precisamente todo aquello de lo que sí podríamos prescindir, y se produce un permanente cambiazo, digamos, de las soluciones comunitarias y poco dañinas o poco esquilmadoras del medio ambiente por soluciones que son siempre individuales, mucho más individualizadas, que además construyen desconfianza con las personas que tenemos alrededor y que además son ofrecidas por el mercado y con muchas frecuencias con un impacto brutal sobre la trama de la vida, ¿no? En general, todo el marco de Abya Yala, de América Latina, yo creo que por un lado es un territorio en resistencia desde hace 500 años, ¿no? Es decir, es un territorio que quedó profundamente marcado por la agresión que supuso la colonia española y luego otros tipos de colonialismos posteriores, ¿no? Que además, es como toda la colonialidad y todo el colonialismo, era un colonialismo racista, un colonialismo terricida, un colonialismo, digamos, que nombraba como vacío el territorio donde vivía la gente, y nombraba como nuevo, digamos, se renombraban los lugares, se renombraban las costumbres, digamos, con un intento de borrado de una cultura previa, ¿no? A la vez que se nombraba como descubrimiento, en realidad lo que era ese renombrar las cosas que ya existían, ¿no? Entonces, yo creo que otros lugares también, el continente africano, los colonialismos interiores dentro de la propia Europa han vivido esas trayectorias, pero yo creo que es una trayectoria muy marcada en América Latina, con una trayectoria también de profundísima resistencia, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una mujer mapuche que conocí, que hablaba de cómo al pueblo mapuche le llegó el colapso aparentemente hace 500 años y ahí seguían resistiendo, ¿no? Para mí, yo lo que siempre he admirado de estos territorios es la enorme creatividad y fuerza social que hay, ¿no? A mí Argentina me flipa, o sea, yo creo que en muchos otros lugares también, pero para mí Argentina y Colombia son de los lugares que yo he conocido, dos lugares que dices, ¿cómo puede haber una densidad de células creativas por centímetro cuadrado de cerebro tan grande, digamos, en el cerebro personal y en el cerebro social también, ¿no? Y a mí me parece que lo que tiene Argentina es como una articulación comunitaria y una articulación popular y de base, que es una cosa impresionante. Y yo creo que eso es un poder enorme, por más que haya momentos en los que se pueda tener la sensación de que ese poder hay que invertirlo sobre todo en sobrevivir, como en momentos malos que tienen, pero yo creo que la sucesión de la historia de la vida humana ha sido siempre así. Hemos tenido momentos de mucha fuerza y de repente en el ciclo político siguiente nos encontrábamos con que la fuerza había que utilizarla básicamente en sobrevivir y también en comprender y en restañar el dolor de las violencias, ¿no? Yo creo que Argentina es un lugar fascinante, es un lugar lleno de bienes naturales, lleno de bienes sociales y creo que lo que se vive aquí, como lo que se vive también en mi propio país y en otros lugares, son estos altibajos que se producen en los últimos años entre unas izquierdas progresistas que no le meten mano a los problemas estructurales y que convierten a veces la política casi en una operación de marketing, ¿no?, permanente, el malestar que generan esas promesas incumplidas, ¿no?,
y de repente lo histriónico y lo que pareciera, lo que uno nos explica cómo pueda llegar como solución desesperada o como castigo inesperado para muchísima gente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que explica la presencia de algunos de estos supermachos galácticos, como en el caso de Elon Musk, que promete migraciones a Marte, promete que 1 millón de personas migrará a Marte, somos 8.000 y pico millones de personas, es decir, es una propuesta supremacista y marciana, nunca mejor dicho, ¿no? O personas como Trump, o personas como Milei, o podríamos hablar de Meloni, ¿no? Que lo que hacen es poner en marcha esto que Naomi Klein llamó, yo creo que de una forma muy acertada, la doctrina del shock. Es decir, cuando vienen estos momentos de incertidumbre, de malestar, que no sabes muy bien por dónde te vienen los problemas, de repente aparece alguien que exhibe la crueldad de una forma que de repente noquea al conjunto de la sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, esta escena de Donald Trump firmando sus decretos de una forma como tan teatralizada, ¿no? Yo creo que hay en este momento una especie de performatividad de la política donde se exhibe teatralmente la crueldad esperando generar una falta de respuesta. Esto obviamente puede pasar en los primeros momentos, pero después tiene respuesta porque la gente tiene que seguir viviendo, ¿no? Yo creo que lo que yo veo, lo que me cuentan las compañeras de América Latina, estos altibajos se producen aquí, se producen también allí, ¿no? Y se producen también en países africanos, donde de repente te encuentras, como en el caso de Níger, un gobierno que le dice a Francia: de aquí no te vas a llevar el uranio, no te lo vas a llevar, ¿no? Y son todas estas respuestas que se producen desde Europa o se producen desde Estados Unidos, que es bueno, este atrincheramiento de tal manera que las élites protegidas por el poder económico, político y militar siguen intentando mantener un foco de privilegios para gente que cada vez es más pequeño, ¿no? La clave es cómo todo ese malestar que hay de fondo lo podemos convertir en una comunidad disfrutona y capaz de darle la vuelta a lo que tenemos y no convertimos las resistencias o el malestar, digamos, en dinámicas monstruosas. A mí me gustó muchísimo un artículo, una entrevista que le leía a una mujer que se llama Louisa Youtleaf. Es una mujer que vive en Francia, una mujer de origen magrebí, ¿no? Y ella denunciaba cómo el racismo contra las personas del norte de África, la islamofobia, conduce a respuestas a veces monstruosas, ¿no? A respuestas violentas, que son respuestas de autodefensa, y ella se preguntaba cómo podemos resistir sin convertirnos en monstruos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran debate que tenemos, cómo podemos hacer para resistir y que nuestras resistencias sean como una apuesta brutal por la dignidad y no en convertirnos en lo que son ellos, ¿no? A mí me gusta mucho una filósofa catalana que se llama Marina Garcés, que es maravillosa, ¿no? Y ella siempre dice que el futuro no existe. Tiene razón. O sea, el futuro es un constructo que hacemos los seres humanos del presente sobre lo que intuimos que puede pasar. Y nuestros futuros son distópicos, nuestros futuros son indeseables, porque lo que estamos haciendo es proyectar presentes distópicos e indeseables que crecen como tumores, ¿no? Entonces, para proyectar futuros que sean deseables, hay que comprometerse radicalmente con presentes que lo sean. Yo creo que el compromiso radical con el presente, el intentar poner en marcha alternativas y formas de vivir que sean antagónicas y que rescaten lo mejor de los seres humanos, es una cosa absolutamente crucial que nos permite vislumbrar y proyectar desde esos presentes deseables unos futuros que también lo sean, ¿no? Yo creo que la esperanza requiere mirar la realidad cara a cara sin edulcorarla, requiere construir y ponerse en marcha para crear esos presentes, y esos presentes nos harán mirar unos futuros que puedan ser plenamente deseables, ¿no? Yo creo que el compromiso no con la abstracción de un futuro que será,
sino con unos presentes que sean ya, es la mejor forma de construir un futuro deseable. Entrevista a Yayo Herrero. Otra entrega del ciclo Conversaciones Urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba.